ya sabemos qué onda con el estabilizador en este caso para esta acción. Ahora vamos a ver las órbitas y luego la ecuación de clase, ¿les parece bien? Y nos vamos a ir primero vamos a jugar con los cuaternios y con S3, ¿les parece bien? Entonces vamos a continuar. Chequen. La órbita. Las órbitas. Voy a definir ahora el conjugado. Conjugado de un subgrupo. De un subgrupo, compañeros. Vamos a tomarlo así. Sea H, sea G un grupo. Sea G un grupo, compañeros, y H subgrupo de G. Se define el conjugado de H, ¿de qué manera? El conjugado de H, exacto. ¿Cómo sigue? Ahora va a ser así. H a la G. ¿Sí lo ven? La misma notación, pero ahora para H, ¿verdad? Como ya dijo Andrés, sería GH, G a la menos 1, de tal manera que G está en G, ¿verdad? Y esta es la órbita de H respecto a la acción A2, ¿verdad? Y esto es igual a la órbita de H respecto a la acción A2, porque era simplemente, si quieren lo escribo aquí, era la acción A2 de G, H, de tal manera que G está en G. Es decir, pues ya están. ¿Qué podemos decir? Corolario. La órbita de cualquier subgrupo tiene tantos elementos como el índice de su normalizador en el grupo. Y si el grupo es finito, la órbita de H divide a la cardinalidad de G. ¿Sí, compañeros? O sea, es muy importante esa propiedad que demostramos de las órbitas. Y luego, pues, la ecuación de clase, que también está muy padre aquí. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, compañeros, si les parece bien. Nos vamos a ir primero a S3 y luego a los cuaternios. Entonces vamos a escribir un corolario. Corolario. Sea G un grupo, G un grupo y H subgrupo de G. Entonces van a ocurrir varias cosas. Uno, la cardinalidad de los conjugados de H es igual al índice del estabilizador. El estabilizador aquí era el normalizador, ¿lo recuerdan, compañeros? De H en G. ¿Sí lo ven? Porque este era el estabilizador. Y número 2, si G es un conjunto, un grupo finito, ¿qué pasa? Entonces, la cardinalidad de H a la G es igual a la cardinalidad de G entre la cardinalidad del normalizador de H en G. ¿Sí, compañeros? Por lo tanto, la cardinalidad de los conjugados de H divide a la cardinalidad de G. ¿Sí me siguen? Por lo tanto, la cardinalidad de los conjugados de H divide a la cardinalidad de G, en este caso. Y entonces ya está. Lo padre es que ya está demostrado, lo demostramos en general, compañeros. ¿Sí me siguen? Aquí nada más era empatar, ¿verdad? Es decir, los conjugados de este subgrupo es la órbita, ¿verdad? Con la acción 2. En el caso anterior, los conjugados de un elemento coincidían con la órbita respecto a la acción 1, ¿sí? Que dimos. Y entonces ya está, compañeros. Y ahora nos vamos a la ecuación de clase, que también se va a poner padre, ¿ok? Entonces, noten esto, compañeros. La ecuación de clase en este caso, ¿cómo sería?
la ecuación de clase, ya sabemos que si tenemos X un G conjunto, pues sabemos que X es la unión disjunta de las órbitas, ¿verdad? De los XY con XY en Y, vamos a decir, ya no la sabemos, ¿verdad? Donde XY es un conjunto completo e irredundante de representantes de las órbitas. Es un conjunto completo e irredundante de las clases de equivalencia, que aquí son órbitas. ¿Verdad, compañeros? Una órbita, bueno, la cardinalidad de una órbita no solamente divide a la cardinalidad de grupos, porque además, o sea, la suma de estos es la del conjunto, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, efectivamente. La cardinalidad de esta divide el grupo. A la cardinalidad del grupo, y la suma de las cardinalidades de esta es la cardinalidad del G conjunto. Cuando X es el grupo, entonces Se juntan, ¿verdad? Exacto. Muy bien hecho, muy bien dicho. Sí, exacto. Y en este caso, compañeros, ahora sí vamos a tener que X es el conjunto, y fíjense, vamos a ponerlo así. Lo voy a escribir de esta manera: H1 conjugado, unión, disjunta H2, y así, compañeros. Si fuera, bueno, numerable la cantidad de subgrupos, ¿verdad? Esta sería de la manera informal. O sea, G sería la unión de subgrupos de los conjugados de ciertos subgrupos. ¿Sí, compañeros? Ahora, no está bien escrito, porque pues no sé si sean numerables, ¿no? La cantidad de los subgrupos. Y los representantes, más bien. Entonces, lo que voy a decir es esto: G es la unión disjunta de los HI a la G, de tal manera, pues que HI ya no la sabemos, ¿verdad? Es un conjunto irredundante de representantes de las órbitas, ¿verdad? Donde HI con I en I es un conjunto completo e irredundante de representantes de las órbitas. De las órbitas. Y ya está, compañeros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? O sea, vamos a ver un ejemplo, si les parece bien. Y al final voy a regresar con la ecuación de clase para la acción A1, pero considerando la cuestión del centro. Porque si alguien está en el centro, ¿cómo es su conjugado? ¿Cómo son los conjugados de un elemento en el centro? Un elemento del grupo en el centro. Si tengo un elemento en el centro, conmuta con todos. Y si lo conjugo, ¿qué me da? El mismo. Entonces, alguien está en el centro, sí, solo si su órbita es de tamaño 1. Y entonces los voy a separar en dos pedazos. Esa es la ecuación de clase que más vamos a utilizar. O sea, ya una vez que tenemos la ecuación de clase, separamos los que están en el centro y los que no están en el centro. ¿Sí me siguen? Y entonces vamos a ver qué onda. Chequen, aquí va a estar sencillo. Ejemplo 1. Vamos a verlo así. Ya saben, vamos a tomar dos ejemplos. Primero, el grupo G va a ser S3 con la composición, si les parece bien. Tomamos S3 con la composición, lo conocemos bien. Si algo conocemos en esta vida ahora es ¿verdad? El generado por los triciclos es uno de sus primeros subgrupos, ¿se acuerdan? Y luego tomo los generados por los dos ciclos, el 1,2, el 1,3 y el 2,3. ¿Verdad, compañeros? Y luego aquí ya está. Ya está, ¿verdad, compañeros? Ahí están todos los subgrupos. Recuerden, a este le llamé, ¿cómo le llamamos a este?
Rho mayúscula, creo, ¿no? ¿O teta? Rho mayúscula, ¿sí? O le vamos a llamar teta mejor, ¿les parece bien? A este le vamos a llamar teta. Teta. Este le vamos a llamar T1. No, este era T3, ¿verdad? El que fijaba. T2 y T1, compañeros. ¿Me siguen? Esos son los subgrupos, porque voy a empezar a jugar con ellos. Noten lo siguiente. ¿Quiénes son los conjugados de 1, 2, 3? Del generado, fíjense, quiero el generado de teta a la S3. Quiero todos los conjugados de este subgrupo. Es decir, exacto, serían sigma, teta, sigma a la -1, de tal manera que sigma está en S3. Teta es el generado por los triciclos. ¿Quién es Gerardo? ¿Quién es el conjunto de los conjugados de este subgrupo, que es el generado por los tres ciclos? Sí, teta es un subgrupo. Esto no es cualquier cosa, conjugarlo. Teta es normal si solo si sus conjugados son iguales a teta. ¿Teta era normal? ¿Seguros y seguras? Es que con cualquiera de esas cosas, son triciclos y son multiversos, dan triciclo y la identidad. ¿Cómo demostramos que sí es normal, compañeros? ¿Las clases laterales izquierdas coinciden con las derechas? Sí, ¿verdad? Lo demostramos, ¿se acuerdan? Que el único subgrupo normal de S3 es este. ¿Sí? Y en realidad, fíjense, para los incrédulos, esta cosa es igual a el conjunto que tiene nada más a teta. ¿Por qué? Pues, a ver si se acuerdan, teta es A3. Todas las permutaciones pares, el subgrupo alternante, ¿se acuerdan? A3 era el conjunto de todas las permutaciones pares. Pues aquí esta es impar, impar, impar. La identidad, bueno, es par. Y los dos tres ciclos son pares. Entonces, pues A3 son los dos tres ciclos y la identidad. Y A3 nosotros demostramos en general que A3 es un subgrupo normal de S3, ¿se acuerdan? Lo demostré en general. AN es un subgrupo normal de SN. ¿Se acuerdan? Es que ya lo dije de otra manera. Cuando demostré que di una función, un morfismo de las permutaciones SN en Z2 y demostré que AN era el núcleo de ese morfismo de grupo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, pues ya está. A3 es un subgrupo normal de S3 y sus conjugados, entonces pues dan teta. Entonces ya está el primero, compañeros. ¿Quién es el conjugado? Bueno, les voy a ayudar con este. Yo lo hago, no me ayuden. El conjugado del conjunto que tiene nada más a la identidad. ¿Quién es? Pues sería sigma, círculo la identidad, círculo sigma la -1. Queda esto, compañeros. El mismo, ¿verdad? Ya tengo dos órbitas. Voy por las demás. ¿Quién es el conjugado de 1, 2? El conjugado del generado, voy a ponerlo así. El conjugado del generado, que le llamamos T3, ¿verdad? T1 vamos a ponerle así. T1 a la S3. T1 es el generado por el 2, 3. Es que ya se ve muy rara la notación, ¿no? ¿Quién es el conjugado, compañeros? Esta es la órbita, ¿verdad? No puede ser solamente
generado por 2, 3, ¿por qué? Porque no es normal. O sea, tendríamos que hacer una observación, ¿verdad? Las órbitas de un elemento, de un subgrupo, solamente es el conjunto que tiene a ese mismo subgrupo, sí, solo sí es normal. Igual que el otro que ya dijimos hace rato, el otro que creo que sí lo puse o no. Ah, no, no lo he dicho. ¿Alguien está en el centro? Sí, solo sí. ¿Cómo se llama? Su órbita tiene un elemento. Aquí también. ¿Alguien está, tiene una órbita? Sí, solo sí. Es normal. ¿Sí? Hay que, recuérdenmelo, compañeros, porque se me olvida. Hay que apuntarlo. ¿Sí? Exacto, porque además tenemos que jugar con su cardinalidad. El número de elementos de la órbita, fíjense, vamos a ponerlo aquí, nos ponemos pesados, decimos, no queremos saber tu cardinalidad, pero ya sabemos que divide ¿a quién? A la cardinalidad de S3, que es 6. Exacto, si no es si no es 1, porque no es normal. 2 puede ser, 3 puede ser, pero si fueran 2 su cardinalidad, entonces me faltaría alguien más en otra órbita, porque además la ecuación de clase me dice que forman una partición. Y entonces me faltaría, ya tengo ¿verdad? En un mundo. Estos son el problema. Este ya está en un mundo, este ya está en otro, habría que ver qué onda con este. ¿Quiénes son los conjugados de S3? Pues S3, ¿no? Entonces noten, compañeros, ¿tiene 2 o tiene 3? Si tuviera 2, si el conjugado de T1, que es tuviera a uno de estos dos, el problema es que el otro se queda solo. Implicaría, se queda solo en otra órbita. ¿Sí me siguen? Porque las órbitas forman una partición del grupo, del conjunto. Exacto, implicaría que este es normal. Por lo tanto, su órbita tiene a los 3 elementos. Exacto, ya no puede tener a más, ¿verdad? Ya no puede tener a cuántos más. Entonces, esta cardinalidad puede ser 1, 2 o 3. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3 o 6. Este ya está en un lado, este está en el otro. No puede ser 6 su cardinalidad. Está acotada por 4, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Y la cardinalidad de T1 a la S3, es decir, los conjugados, es menor o igual que 4 y es mayor o igual que 1. Lo ponemos aquí dramático el asunto. ¿Sí vamos bien? A ver, piénsenlo. Si quieren les doy un instante para que copien y para que lo piensen. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué el 4? Porque este es menor o igual que ¿quién, compañeros? ¿Cómo? Que la cardinalidad, lo voy a poner así, que la cardinalidad de divide a la cardinalidad de S3. ¿Sí, verdad? Que es 6. Pero aquí hay algo más, compañeros. Ya no puede ser todo, ¿verdad? Entonces le pongo el menos. ¿Sí me siguen? Entonces es menor que 6, pero como divide a la cardinalidad de S3, pues tiene que ser menor que 4. Porque ya no puede ser 5, porque divide a 6. No puede ser 5 ni puede ser 4, pues es menor que 4. Por eso lo puse, ¿no? Era para que se enojaran, compañeros. ¿Sí lo ven? O sea, ajá, exacto. Como divide a 6, por lo tanto es menor. 1 es menor o igual que T1 a la S3, a esta cardinalidad, menor que 4. Y entonces ya está, vamos a ponerlo así, si T1 a la S3 es igual a solamente T1, esto equivale a ¿qué, compañeros? Vamos a ponerlo aquí. Nótese que esta cosa es igual al conjunto que tiene solamente a T1, sí, solo si T1 es un subgrupo normal de S3, pero no es cierto, pero esto no es cierto, es falso. Es falso que T1 sea un subgrupo normal de S3, ya habíamos demostrado, el único subgrupo normal, estos no eran normales, los otros sí.
los dos triviales y teta, sí. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a continuar. Por lo tanto, T1 a la S3 no es solamente el conjunto que tiene a T1, tiene más de uno. Y entonces, ¿son 2 o es 3? Si T1 a la S3 tiene dos elementos, ¿qué implica, compañeros? Eso implica que T1 a la S3 tiene a un triciclo, a un dosiclo, ¿verdad? Tiene otro dosiclo, otra transposición. Y por la ecuación de clase, sobra uno nada más, ¿verdad? Y eso implicaría, por la ecuación de clase, que X, que aquí serían los subgrupos de ¿quién? De S3, que es X aquí, se partiría así, ¿verdad? La primera órbita es la de teta, ¿verdad? Luego, unión disjunta, la otra órbita que son los tres ciclos, ¿verdad? No, los tres ciclos. Luego, la de la identidad, ¿verdad? No, y además sí lo dije bien. Sí, ¿verdad? Está bien. Y luego, ¿qué más, compañeros? Bueno, aquí está mal escrito, ¿verdad? Teta es aquí sería con doble llave, ¿verdad? ¿Los elementos de T1 a la S3 qué son? ¿Grupos o elementos? Son subgrupos. Son subgrupos. Estos son subgrupos de S3. Esta es una órbita. La siguiente órbita es esta, que tiene un elemento. ¿Esta tiene cuántos, compañeros? 3. ¿Quién más, compañeros? Será, exacto, sería T1 a la S3 y entonces aquí habrían, si fueran dos elementos, aquí van 2, 3 y aquí ¿cuántos? Ah, no, perdónenme. No, sí, es 1, 2. Las llaves no van, sí, no van así. Sería así. Y tendría dos elementos, serían 2, 3, 4. ¿Y cuántos faltan, compañeros? 2, ¿no? También el total, ¿no? El total. ¿El total quién es, compañeros? Los conjugados del total, pues si conjugo al total, me da el mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a ponerlo aquí si quieren de una vez. Los conjugados S3 a la S3, pues es simplemente ¿verdad? ¿Cierto? ¿De la identidad cuántos conjugados tienes? Uno nada más, sí, ¿verdad? El grupo que tiene nada más a la identidad, el trivial, si lo conjugo me da el mismo. Entonces, pues ya tengo un elemento, 2, 3 subgrupos, 5, me faltaría uno. Eso implicaría que la otra transposición, su conjugado solamente tiene un elemento. Exacto, eso implicaría que sería normal otra órbita, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Si esta órbita tiene dos elementos, eso implica que se tiene esto y aquí falta otra cosa, ¿verdad? Falta un TJ a la S3. ¿Sí vamos bien? A ver, díganme, compañeros. ¿Faltaría la órbita de T1 y de T2? Ajá, sí, voy a ir hacia allá. Pero antes, me gustaría saber si vamos más o menos bien. A ver, Gerardo, ¿dónde te quedaste? ¿Hasta acá todo bien? O sea, empezamos con las órbitas, ¿verdad? De cada uno de los elementos. La órbita de S3 es el conjunto que tiene S3. La órbita del grupo que tiene la identidad, pues es ese mismo grupo que tiene a la identidad. Y luego, ¿qué más, compañeros? Que aquí es con doble llave, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y luego aquí, compañeros, la órbita de T1
pues aquí es donde nos empezamos a preguntar varias cosas, ¿no? La identidad, la órbita de la identidad tiene un elemento, la órbita del total tiene un elemento, la órbita de teta, del generado por 1, 2, 3, tiene un elemento porque es normal también, y el problema es este de aquí. Si tomo cualesquiera de estos, pueden tener, como ya sobran, voy a usar la ecuación de clase y varias cosas más, pero estas no pueden tener un elemento, las órbitas de los generados por los dos ciclos, o por las transposiciones. ¿Por qué? Porque solo tienen un elemento la órbita, sí, solo sí, es normal. ¿Sí? Entonces, si quieren lo aclaro acá de este lado. Lo voy a aclarar acá de este lado para que avancemos. Entonces, aquí vamos a ponerle importante. De una vez lo pongo en dos partes. La primera, que es la que nos importa en este momento, es h a la g tiene solamente a un elemento, sí, solo sí. ¿Qué me dijeron, compañeros? Sí, solo sí. H es un subgrupo normal de G. ¿Sí me siguen? Y la otra importante es esta, que lo mismo aquí, que X a la G es solamente tiene un elemento. Este es para elementos, ¿verdad? Este es para todo H, subgrupo de G. Y este es para todo X, elemento de G. Los conjugados de este elemento tienen solamente un elemento en la órbita. Bueno, tienen solamente un elemento, sí, solo sí. X está en el centro. Estas afirmaciones son importantísimas. Vamos a demostrar las dos. ¿Puedo borrar esta parte, compañeros? Ahorita la voy a escribir de nuevo. ¿Sí? La primera. La primera es la que me interesa ahorita. Mejor termino esto y después ya demuestro la otra con el centro. Demostración de ida. Si h a la g es igual a h, o lo voy a escribir de esta manera para que sea más padre, si el conjunto que tiene h es igual a h a la g, recordamos que h a la g son todas las cosas de la forma gh, g a la menos 1, de tal manera que g está en g, ¿verdad? Sí, ¿verdad, compañeros? Y esto es si, solo si h es igual a g, bueno, implica, lo pongo, h es igual a g, g a la menos 1, ¿verdad? Para toda g en G. Por lo tanto, H es un subgrupo normal de G. ¿Sí me siguen? Revísenla, por favor. Y el regreso es bien parecido, ¿verdad? Si H es... Pero lo voy a hacer así para que nadie se vaya a enojar conmigo. Si no, ustedes son los que me van a venir a sacar, ¿no? Si H es un subgrupo normal en G, eso implica que G a la menos 1 es igual a H para todo G en G. Por lo tanto, H a la G tiene solamente AH y ya está. Entonces, esto es padrísimo. ¿Alguien es normal? Sí, solo sí, sus conjugados es el conjunto que tiene solamente a ese subgrupo. ¿Sí vamos bien, compañeros? ¿Perdón? Muy bien, compañeros. Vamos a continuar si les parece bien. Entonces, eso es lo que estoy usando aquí. Voy a decirlo de esta manera. Es más, vamos a reformar nuestra demostración, si les parece bien. Voy a borrar esta parte porque tuvieron dudas en esta parte. Entonces, voy a borrar esta parte y voy a aclararlo de otra manera. Fíjense. Recordemos que el generado, que T1 no es un subgrupo normal de S3, T2 no es un subgrupo normal de S3 y T3 no es un subgrupo normal de S3. ¿Están de acuerdo, compañeros? Por lo tanto, tienen que tener al menos dos elementos cada órbita y además dividir
a S3, a 6, que es la cardinalidad de S3, y además sumadas las cardinalidades de las órbitas, con estas que ya tenemos acá, nos tienen que dar, con estas que ya tenemos acá, nos tienen que dar la cantidad de subgrupos de S3, de todos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no hay muchas opciones, ¿verdad, compañeros? Aquí tengo, y así se juega, en general. Noten que tenemos, esta ya es, esta tiene un elemento, otro, ya son 3, me faltan 3. ¿Sí me siguen? Y estos no son subgrupos normales, entonces, ¿perdón? No pueden estar separados, compañeros. ¿Ya lo vieron? ¿Sí quedó, Gerardo? ¿Sí, compañeros? Entonces noten, recordemos que estas cosas no son subgrupos normales, eso implica que los conjugados de T1 tienen más de 2 elementos. El conjugado de T2 tiene más de 2 elementos. Y el conjugado de T3 tiene más de 2 elementos. ¿Sí? Supongo, entonces vámonos así. Por la ecuación de clase, ¿qué tenemos? Voy a poner, si son distintas, ¿verdad? ¿Sí me sigue? Si T1 a la S3 es distinta, por ejemplo, de T2 a la S3, sin pérdida general, me voy a la otra después, si quieren. Si son distintas, entonces la cardinalidad de T1 a la S3, ¿cuánto es? Es mayor o igual que 2, y la cardinalidad de T2 a la S3 no, cada uno tiene que tener más de 2 elementos, ¿no? Porque no son subgrupos normales. Y además, ahora sí, y bien, los traemos a cuentas, ¿no? La cardinalidad de X, que en este caso es S3 mismo, ¿verdad? Que es la cardinalidad de S3, que es 6, debe de ser igual a teta a la S3, bueno, a la cardinalidad de teta a la S3 más la cardinalidad del unitario de la identidad, ¿verdad? A la S3 más la cardinalidad de quién, compañeros, del total, ¿verdad? S3 a la S3 y me faltan las transposiciones, ¿verdad? Más la cardinalidad de T1 a la S3 y empiezan las cosas mal, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner así, fíjense, aquí va 1, ¿verdad? 1, 1, 1, y si este valiera 2, ¿qué quedaría, compañeros? 5. Y entonces implicaría que el otro es normal, pero además tenemos esto, ¿verdad? O sea, ya está, ya, o sea, tienen que tener un conjugado, solamente un elemento, pero no es posible. Ajá, sería, o sea, porque, no, si este tiene 2, entonces debe de tener a la otra transposición, ¿no? A otra transposición, pero el problema es en el restante, ya se echaría a perder todo, ¿verdad? La cardinalidad de T2 a la S3 sería 2 y daría 7 igual a 6, imposible. Así con lo otro, o sea, si la órbita de T1 es distinta a la órbita de T3, pasa lo mismo. Si la órbita de T2 es distinta a de la de T3, pasa lo mismo, compañeros. ¿Sí me siguen? Entonces vamos a decir por la ecuación de clase, así, análogamente con todos los casos, considerando todos los casos, todos los casos posibles para T1, T2 y T3, se tiene que por la ecuación de clase y porque cada órbita debe dividir a 2 debe dividir a 6, que es la cardinalidad del grupo, se tiene que la órbita de T1 tiene que ser igual a la órbita de T2 y tiene que ser igual a la órbita de T3. Y entonces, pues ya lo logramos. Por lo tanto,
la órbita de T1 tiene a T1, a T2 y a T3. Y entonces ya tenemos bien padre la ecuación de clase. Aquí le ponemos un símbolo de contradicción. Y entonces ya nos vamos a la ecuación de clase, si les parece bien. Ya nos quedó todo bien. Por lo tanto, las órbitas son de esta manera. Por lo tanto, las órbitas son, ya las tenemos todas. La órbita de la identidad, que es ella misma, ¿verdad? Del conjunto que tiene ella misma, la órbita de teta, ¿verdad? Teta a la S3, que tiene simplemente a teta. El S3 mismo, que tiene a S3, ¿verdad? ¿Qué más, compañeros? Y la órbita de una transposición, que es el conjunto que tiene a las tres, bueno, a los testes, ¿no? A los subgrupos generados por las transposiciones. Que sería T2 a la S3, que es igual a T3 a la S3, compañeros. ¿Ok? Y entonces, pues ya, la ecuación de clase se quedaría de esta forma. Esto es lo que se hace en silo, compañeros. ¿Sí? La ecuación de clase sería así. S3 es igual a esta cosa, a la unión de las órbitas, ¿verdad? Sería a esta cosa, unión, esta, unión, esta. Ah, no, pero no es S3, son los subgrupos, ¿verdad? Son los subgrupos de S3. X eran los subgrupos de S3, recuérdenlo. ¿No me equivoqué por acá o sí? Aquí era subgrupos de S3, ¿verdad? Aquí vamos a corregirlo, compañeros, nada más. Luego me emociono y se me va. Eran los subgrupos de S3. 6 eran los subgrupos de S3. Está coincidiendo, ¿verdad? Tiene 6 subgrupos S3. Sí. Entonces ya, bueno, cuando regresamos a la ecuación de clase, pues nos dimos cuenta que era S3. Los subgrupos de S3, que es X, en este caso, es este, unión, ¿quién más, compañeros? Este, ¿verdad? Así, ¿verdad? Es una unión de 4 órbitas. Hay 4 órbitas distintas. Sí, esta es la ecuación de clase.